Fátima de Orizaba, Héctor, Hugo de Veracruz, Jack del Estado de México y Juan Luis. Bueno, pues vamos a hablar hoy. La vez pasada nos quedamos que estábamos hablando de la resolución miscelánea fiscal y hoy vamos a hablar de las modificaciones, bueno, ni siquiera de modificaciones, de los cambios o las novedades que se tienen respecto del régimen simplificado de confianza, así como hacer remembranza de algunas de las reglas más importantes que corresponden a este régimen simplificado de confianza, conforme los puntos a tener en cuenta. Una de las cuestiones principales que me parece importante recalcar es que el régimen simplificado de confianza, yo desde que hablábamos el año pasado, cuando lo estrenamos, yo refería que este régimen simplificado de confianza no está equivocado en sus dos denominaciones. Es simplificado, pero hay que tener en cuenta que es simplificado para renta. A diferencia, por ejemplo, del régimen de incorporación fiscal, no viene aparejado de algunas facilidades que tengan que ver en otras contribuciones. Es únicamente simplificado para renta. Y lo de la confianza, que es una cuestión bien importante, porque este año este régimen va a ser más disciplinado. De hecho, su diseño está para ser un régimen disciplinado para los contribuyentes, ya que el hecho de no ser disciplinados en el cumplimiento de las obligaciones significa la salida sin retorno. Y para esto hay que tener en cuenta muy bien que la ley establece 7 obligaciones específicas para los contribuyentes. Son 7 obligaciones que establece y en todas, cuando haya incumplimiento de aquellas, se establece que pues, va a haber una salida. La expulsión del régimen simplificado de confianza por incumplimiento de obligaciones no permite al contribuyente regresar a este régimen. Sin embargo, el abandono de este régimen por superar el umbral de los 3.5 millones para las personas físicas, pues significa que pueden regresar siempre y cuando tengan un ejercicio inmediato anterior, que tengan este umbral dentro de sus ingresos. Habiendo dicho ello, vámonos de frente con las reglas que conviene tener en cuenta. Y vamos a empezar con algunas, por ejemplo, la 313.5, que dice determinación del ISR cuando los contribuyentes dejan de tributar conforme al régimen simplificado de confianza. Se adiciona una cuestión que señala que se tiene que presentar un aviso. Lo de los avisos es una obligación, o sea, el Código Fiscal de la Federación establece como obligación de todas las personas contribuyentes en su artículo 27 que tenemos que presentar los avisos. Y los avisos se presentan en todo momento, cuando me doy de alta, cuando cambio de actividad, cuando cambio de régimen, cuando cambio de domicilio, cuando voy a entrar en suspensión, cuando voy a reanudar actividades. Diversos avisos son los que existen. La mayoría tienen que ver con el comportamiento y la forma en que el contribuyente va a determinar sus obligaciones y también con su identificación ante el Registro Federal de Contribuyentes. En el caso, pues nos señala la regla que las personas que dejen de tributar en este régimen van a tener que presentar su aviso para efecto de tributar en el que les corresponda. En el caso de las personas físicas, como en el caso de las personas morales, el régimen de tributación para el impuesto sobre la renta es anual. El impuesto sobre la renta se determina de manera anualizada, es un impuesto anual. A diferencia, por ejemplo, de la ley del IVA, que establece un impuesto mensual, son pagos definitivos de IVA. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, nos establece pagos provisionales a cuenta del anual, y en el caso del régimen simplificado de confianza, nos establece pagos mensuales. No se llaman provisionales, se llaman pagos mensuales, y nos establece la obligación de la declaración anual, justamente en la cual vamos a hacer todos los ajustes, vamos a cerrar nuestro año y entonces habremos cumplido con esa obligación. Esto lo señalo por lo siguiente. Hay muchas personas que señalan o han creído que se puede modificar o mudar de régimen dentro del ejercicio, pasando por alto lo que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece. El artículo 6 dice, oye, cuando tú tengas opciones para efectos de la tributación, vas a elegir una y no la vas a poder modificar durante el año. La modificas al iniciar. Esto quiere decir en enero. Y si no empiezas tus actividades en enero, es decir, que te incorpores como contribuyente, que empieces una nueva actividad en el mes de abril, mayo, bueno, tienes el periodo de un mes siguiente a aquel que inicias para efecto de presentar tus avisos. De ahí muchísimas reglas que vienen en la resolución miscelánea fiscal, a veces en los transitorios, en los cuales se dice que los contribuyentes deberán presentar más tardar el 31 de enero su aviso
pero tiene sentido porque la ley así lo mandata y porque el reglamento del Código Fiscal de la Federación también establece este plazo para presentar los avisos. Todos aquellos avisos que se presenten de manera extemporánea se van a entender con efectos a partir del momento en que se presentan. Es decir, hay personas que de repente en el mes de junio quieren presentar un aviso con efectos a partir del 1 de enero y eso no se puede. Sin embargo, el hecho de que ustedes quieran presentar en junio una modificación de obligaciones, pueden presentar, no sé, una modificación de actividad económica, eso nada lo impide. Pero una modificación de obligaciones, si quieren modificar su régimen, eso les va a traer consecuencias. En primer lugar, sistémicas dentro del Servicio de Administración Tributaria, porque pueden pasar una de dos cosas: que el SAT les admite el aviso, que le dé efectos a la modificación que ustedes están señalando, o bien que no se los admita. Pero si se los admite es igual de malo, porque al final del día, si ustedes de repente en el mes de junio se siguen dedicando a lo mismo, es decir, tienen, no sé, una consultoría y se dieron cuenta en el mes de junio que no les está conviniendo el régimen de actividad profesional, y ustedes deciden, ¿sabes qué? Me voy a ir al régimen simplificado de confianza. Sí puedo. Y hacen esa modificación, sistémicamente va a aparecer ahí que se tiene una omisión por parte de algunas declaraciones. Y por otro lado, se van a encontrar obligados a presentar 2 declaraciones. Y después, cuando la autoridad venga a revisar, va a decir, oye, ¿sabes qué? Que tú no podías modificarlo. ¿Cómo no? Si el sistema me lo permitió, mira, aquí tengo mi acuse y aquí dice cuáles son mis obligaciones. Y te va a decir, ¿sabes qué? El Código Fiscal de la Federación nos establece que tenías que haber tributado en el mismo régimen. Creo yo que la única excepción a esta regla es cuando ustedes modifican la actividad, es decir, oye, yo venía practicando, no sé, una actividad profesional y de repente en el mes de junio cierro ese negocio y decido dedicarme al arrendamiento, tengo ahí 2 casitas, ahora las voy a rentar. Y entonces ahí sí, cambian de actividad, cambian de obligación. ¿Van a presentar 2 declaraciones anuales? Sí, por supuesto. Van a tener que cerrar su ejercicio irregular de la actividad profesional y van a tener que declarar los periodos que les corresponden respecto del nuevo régimen. Pero es la única situación por la que se puede. Luego, entonces, cuando esta regla nos dice que las personas físicas que dejan de tributar en el reciclo tienen que presentar su aviso, bueno, en realidad se está refiriendo a que el aviso es el que tienen que presentar en enero. No está permitiendo salir del régimen simplificado de confianza. Lo que está permitiendo es que los contribuyentes, más bien lo que está señalando es que los contribuyentes presenten su aviso de forma oportuna. Se elimina de esta regla la referencia que hacía la presentación de declaraciones complementarias. Esa nada más es una precisión que yo creo que es correcta, porque la anterior regla decía que cuando tú te salías del régimen simplificado de confianza, por haber superado los 3.5 millones, tenías que cambiar al mes siguiente del régimen con efectos hacia atrás, te dejaba de ser aplicable el régimen simplificado de confianza y tenías que presentar tus declaraciones complementarias de los ejercicios anteriores en el régimen que te correspondiera. Eso estaba mal porque no podías presentar declaraciones complementarias, ya que pues lo cierto es que si eres nuevo en ese régimen en el cual te estás migrando porque ya no te corresponden las disposiciones del régimen simplificado de confianza, bueno, pues será evidente que vas a presentar declaraciones normales y no complementarias. Esa es la única modificación, no es una modificación sustancial. Lo demás queda en el mismo sentido. En el mes en que actualice cualquier los supuestos, los contribuyentes deben presentar las declaraciones de los meses anteriores del mismo ejercicio y realizar la determinación de sus pagos provisionales. Eso es lo que un contribuyente tiene que hacer una vez que sale porque supera el monto de los ingresos o bien porque es expulsado del régimen simplificado de confianza. En este régimen simplificado de confianza, el legislador reconoce justamente que la contribución es anual, que el impuesto sobre la renta es anualizado y te dice, te dejan de aplicar las disposiciones fiscales del régimen simplificado de confianza. Por eso el contribuyente se encuentra obligado a presentar las declaraciones provisionales. Al presentar las declaraciones provisionales, ¿qué estamos haciendo? No dejando la carga al final. Fíjense, por ejemplo, que ahorita que vamos a hablar más adelante de 2 facilidades para los ágapes, unos exentos y los otros, hay una posibilidad de que ellos no presenten sus declaraciones mensuales. Y así se acercaba una persona con nosotros y nos decía, oye, ahora que la autoridad me está diciendo que no presente declaraciones mensuales, en la anual voy a tener que pagar mucho.
Le decíamos, bueno, no, la resolución miscelánea nos da una facilidad, es una opción que usted puede elegir. Pero los pagos, a lo que voy es que los pagos provisionales tienen la intención de no hacer oneroso el pago de la contribución de manera anualizada. Son como los abonos chiquitos. Nosotros vamos haciendo pagos mensuales a cuenta de la contribución anual. Si de repente nos pasamos, hay posibilidad de solicitar saldo a favor. Si nos falta un poquito, bueno, pues entonces ya nada más hay que pagar ese poquito, porque ya tenemos pagos a cuenta realizados a través de los pagos provisionales. Esta regla nos viene justamente a señalar que como un contribuyente que ha superado el umbral de ingresos o bien que por alguna cuestión de incumplimiento ha salido del régimen simplificado de confianza debe tributar. Y nos dice, bueno, vas a tributar como si todo el año hubieras hecho en el régimen que te corresponde. Vamos con el siguiente. 3.13.16. Pagos provisionales del régimen simplificado de confianza de las personas morales. Aquí lo único que nos señala, y esto es está mezclado personas físicas con personas morales porque decidí llevarlo conforme el orden que vienen las reglas. Esta del régimen simplificado de confianza para personas morales, lo único que nos señala es que la declaración va a venir prellenada con 2 elementos adicionales que antes no decía, pero que también se prellenaban y ahora nos dice, van a traer los comprobantes fiscales de tipo ingreso, egreso y pago. Asimismo, también van a traer precargada la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. La idea del servicio de administración tributaria es que la forma de contribución del contribuyente permita la fiscalización transparente sin necesidad de estar cruzando datos, a fin de que el sistema haga los cruces necesarios para evidenciar si el contribuyente está cumpliendo de manera debida o bien si trae alguna cuestión que corregir. Luego, entonces, el diseño de este sistema por parte del Servicio de Administración Tributaria lo que pretende es que si el contribuyente al presentar su declaración anual del ejercicio 2022 se da cuenta que de repente hay un error en la 21, no puede modificar la declaración del 22, sino que tendrá que regresarse a la declaración anual del 21 para efecto de hacer las modificaciones. Lo mismo con los pagos, lo mismo con las facturas. De ahí incluso la facilidad de que las facturas puedan cancelarse a más tardar en la fecha en que se presenta a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración, para que el contribuyente, cuando hace la presentación de sus declaraciones, pueda advertir las correcciones que se tienen que hacer como última posibilidad, como última oportunidad para lograrlo. Esto bajo la consigna de que cuando nosotros vamos a presentar la declaración, supuestamente ya tenemos todo corregido, ya tenemos todo revisado, ya no tenemos más que vaciar las cifras que nos revela nuestra contabilidad, nuestros registros o nuestros controles, a efecto de cumplir con esa obligación de presentar la declaración. Pero bueno, el diseño del portal del SAT lo que pretende justamente es eso, permitirle a la autoridad que su fiscalización sea más efectiva. Esto a través de los cruces sistemáticos que la misma información que se provee por parte de los terceros y también de nosotros como contribuyentes pueda arrojarse acá en esta declaración. Esa es la modificación que tiene esta regla 3.13.16, pero reitero, es una información que pues ya conocíamos, o sea, en realidad ya la información que se precarga, la autoridad ha venido desde hace 2 ejercicios señalando que ya contamos con esa información dentro de la presentación para la declaración. La 3.13.28, hay algunas que no señalamos justamente por no ser novedosas. La 3.13.28, esta se parece mucho a la 3.13.30. La 3.13.28 es específica para los recicos, agapes exentos, es decir, las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza que se dedican de manera exclusiva a las actividades del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvícola, y que no rebasan de los 900,000 pesos como ingresos anuales. Estas personas están liberadas de presentar las declaraciones mensuales y la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y esto está condicionado a qué? A que ellos presenten o más bien emitan sus CFDIs. Esto está condicionado justamente, o sea, te libero de las obligaciones únicamente de presentar las declaraciones de pago y la declaración anual. Todas las demás obligaciones las debes tener. Y entonces empezamos con un barrido de cuáles son las obligaciones que tenemos como régimen simplificado de confianza. Firma, bueno, estar inscrito, firma, buzón tributario, emitir la totalidad de los CFDIs de nuestras operaciones,
teniendo la posibilidad de emitir el CFDI global, conservar los CFDIs que amparen nuestros gastos e inversiones, la presentación y el envío de los pagos mensuales y la presentación y el envío de la declaración anual. Entonces, solamente nos están liberando a estas personas de dos obligaciones, los pagos mensuales y los pagos anuales. Ojo con lo siguiente, nos dice esta regla, el día en que tú presentes tu declaración, más bien, el día en que tú excedas los 900,000 pesos, es decir, que dejas de ser este contribuyente que tiene el beneficio de ser exento, entonces a partir del mes siguiente vas a tener que presentar la declaración. Y ojo con lo siguiente, también se tienen que presentar las declaraciones de los meses anteriores a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y entonces nos dice que se va a tener presentado en tiempo y forma. Esto quiere decir que si se tiene presentada en tiempo y forma, no se van a generar recargos a cargo de los contribuyentes. Esta regla ya se tenía anteriormente en la resolución miscelánea fiscal, por cuanto hace a la liberación justamente de la presentación de las declaraciones mensuales y la anual de pago. A diferencia de la 30, la 31330 nos va a referir únicamente a las personas del régimen simplificado ágapes. Y la de la 31330 lo que nos dice es, las personas del régimen simplificado de confianza que se dediquen de manera exclusiva al sector primario podrán no presentar sus declaraciones mensuales. Lo importante de esto es que cualquier persona podría decir, oye, si yo soy vamos a ponerlo así, un reciclo ágape exento y de repente supero los 900,000 pesos, bueno, pues eso no me saca del régimen simplificado de confianza, a menos que rebasara los 3.5 millones. Entonces soy reciclo ágape, ya no soy exento, pero soy reciclo ágape. Y entonces puedo también no presentar las declaraciones mensuales. Y entonces, ¿qué sentido, Mario, tiene que la regla 31328 me diga que una vez que yo supere los 900, entonces tengo que realizar la presentación de mis declaraciones a partir del mes siguiente y efectuar los pagos que me correspondan? Creo que en esto también tiene mucho que ver el hecho de que cuando nosotros dejamos de ser exentos, y esto es bien importante, tenemos la obligación de pago. El exento es a una persona con ciertas cualidades. Exento es la persona física que puede tributar en el régimen simplificado de confianza, que se dedica a actividades del sector primario de forma exclusiva y que no supera los 900,000 pesos. La persona que supera los 900,000 pesos, es 901,000 pesos al año, esa persona ya no es exento. Es decir, no es cierto que nosotros tenemos 900,000 pesos exentos como régimen ágapes, como reciclo ágapes. Eso no es así. Las únicas personas que se encuentran exentas del pago de la ley del pago del impuesto sobre la renta son las personas que, reitero, tributan en el régimen simplificado de confianza, se dedican de manera exclusiva al sector primario y no superan los 900,000 pesos. Por eso esta regla, la 31328, nos dice, una vez que lo superas, eres contribuyente obligado al pago. Y si eres contribuyente obligado al pago, por eso es que me vas a tener que presentar las declaraciones y que te las voy a tomar como si las presentaras en tiempo. Por eso se adiciona este parrafito donde nos dice que cuando el ingreso de los contribuyentes, personas físicas, ágapes, exceden de la cantidad de 900, tienen la obligación de presentar las declaraciones mensuales a partir del mes en que eso suceda, así como las declaraciones de los meses anteriores. Y entonces cuando a nosotros la regla 31330 nos dice, oye, si tú eres reciclo ágape, puedes no presentarlas, no es que ahora podamos beneficiarnos de esa regla. Tenemos que atender a la regla específica. Podríamos irnos con la finta. Oye, la 31330 me dice que no presente ni declaraciones mensuales ni la anual. Supero los 900,000 pesos. Bueno, pues entonces ya no voy a presentar mensuales porque la 31330 me libera de presentar las mensuales. Yo sugiero, creo yo que esa interpretación no estaría del todo incorrecta. Sin embargo, yo sugiero que atendamos a la norma específica. Y que si tenemos una persona a quien estamos asesorando del régimen simplificado de confianza, sector primario, que rebasa los 900,000 pesos y que venía dando el tratamiento de exentos a sus ingresos, bueno, pues entonces, una vez que supera los 900,000, al mes siguiente, al día 17, se presente la declaración que corresponde. Las declaraciones anteriores efectuando los pagos para efecto de que no se generen recargos.
Dice, y en su caso realizar el pago del ISR que resulte, las cuales se tendrán por cumplidas en tiempo, siempre que se presente en la fecha en que se deba realizar el pago del mes en que se excedió el 900, así como presentar la declaración anual. Bueno, lo de la declaración anual se sobreentendía, ¿no? Pierdes, ya no eres exento, ya no tienes el mismo beneficio. Antes de pasar a la 1330, que ya casi la explicamos, vamos a ver la 31329. Y esta es una exención que nosotros ya conocíamos, ¿no? En el caso de las personas morales que tengan operaciones con personas físicas que se encuentren en este rubro de recicos, agapes exentos, pues están liberados de hacer la retención. Pero ojo con las formalidades que nos establece la resolución miscelánea fiscal. Nos dice que para efecto de cumplir con esta condicionante y tener el beneficio de no efectuar la retención, el CFDI que ampara esa operación tiene que traer una leyenda específica. Aquí en este cuadrito viene. No sé si ustedes lo ven más grande que yo lo veo muy pequeño, pero acá viene. Dice, tiene que venir en el atributo de descripción lo siguiente. Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el artículo 113E, noveno párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Entonces, ojo con las formalidades que nos exigen, porque cuando la autoridad pudiese revisar quizás a una persona moral por las obligaciones que tiene de retención y vea que tiene operaciones con personas del régimen simplificado de confianza, para efecto de poder dilucidar que no hubo retención porque se trata de una persona que manifestó que se encontraba dentro del rubro de los exentos, tiene que venir esta leyenda. Ahora sí, la regla 31330. La regla 31330 es lo que señalábamos ahí para las personas físicas del régimen simplificado de confianza, ágapes. Aquí no entran los exentos. Y se establece la posibilidad de que esas personas, siempre y cuando no excedan los 3.5, porque los 3.5 millones es el umbral para hacer régimen simplificado de confianza, van a poder elegir no presentar las declaraciones mensuales. Lo mismo, siempre y cuando que se emitan los FDIs por las operaciones que se realicen. ¿Qué interés tiene el hecho de que nosotros tengamos los FDIs? Pues son principalmente dos. Uno para la autoridad y uno para el contribuyente. La autoridad para que tenga un sistema en el cual tenga la alerta de que el contribuyente está superando las operaciones que le corresponden. Que sepa que efectivamente se dedica a lo que dice el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, para cuestiones de gestión y fiscalización. Al contribuyente, ¿para qué le sirve tener lo de las facturas? Bueno, que en el momento en que pudiese advertir que está superando los ingresos de 3.5 millones, en ese momento pueda dar cumplimiento a sus obligaciones. Ahí también y aparejado viene lo referido a los FDIs que amparan nuestros gastos y nuestras deducciones. El año pasado tuvimos el caso de una persona que no guardó sus FDIs de gastos, de inversiones, y sí los hizo. Estaba en el régimen simplificado de confianza y en el mes de octubre, por un buen negocio, superó el umbral. Ella, cuando hizo su ejercicio de proyectar el año, efectivamente no iba a superar los 3.5 millones. Sin embargo, en el mes de octubre tiene un buen negocio, tuvo un buen cliente, y en ese mes supera. Esta persona se dedicaba a la venta de productos, es decir, su utilidad, su margen de utilidad era bueno, pero también tenía un margen de gastos. Luego, entonces, esta persona, cuando llega el mes de octubre y tiene que salir del régimen simplificado de confianza, pues, oh sorpresa, no tiene manera de cómo demostrar sus deducciones. Por supuesto que algunas de ellas estaban cargadas en el portal del SAT, ¿no? En el repositorio de facturas. Sin embargo, algunas de ellas ni siquiera las solicitó. Luego, entonces, esto generó que tratara de solicitarle a sus proveedores que ahora le generaran la factura, señalando que pues se habían tenido las operaciones, tenía registro de los pagos, pero pues muchos de sus proveedores decían, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo cancelar la factura global que tengo y esas operaciones que tú me estás señalando, yo ya las incluí en la factura global. Yo ya no puedo cancelar, no puedo sustituir. Luego, entonces, tuvo ahí una bronquísima, porque además, la forma en que el SAT tiene previsto que hagas esta solicitud para tus proveedores, pues es un medio de conciliación. De hecho, así se llama el procedimiento que viene amparado en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Conciliación de facturación. Y pues tú haces una solicitud primero con tu proveedor y le dices, oye, ¿quieres presionar un poquito
al proveedor y metes este procedimiento de conciliación. Perdón, pero este procedimiento de conciliación te dice desde el principio, este procedimiento no es obligatorio, o sea, yo no voy a intervenir por ti, contribuyente, para decirle a la persona que está obligado a emitir la factura o a sustituir la factura o a cancelar la factura, ¿no? Solamente soy un interventor en el que tú me dices qué es lo que faltó, qué es lo que falta, qué es lo que se tiene que adecuar, qué es lo que se tiene que cancelar. Yo le mando un mensajito a aquel para decirle, oye, te solicitaron esta cancelación y no la ha señalado, dicen que no hay operaciones, pero no hay más. Entonces, se metió en una bronquita un poco compleja y para evitar eso es que hay que cumplir con las obligaciones tanto de expedir los FDIs como de obtenerlos. De ahí también parte de lo disciplinado que señalaba. El hecho de que nosotros no tengamos esto puede significar pues la complicación del cumplimiento de nuestras obligaciones, además de la salida del régimen simplificado de confianza, ¿no? Además, recordemos que este año el régimen simplificado de confianza ya no tiene el atractivo de no presentar las declaraciones provisionales, o más bien las declaraciones mensuales, que liberaba un transitorio de la ley del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio 2022, sobre todo porque esta disposición se estableció con el ánimo de tener un año de gracia, es decir, para que el contribuyente conviviera con el régimen simplificado de confianza y hay que ante un régimen nuevo, pues no pudiese tener ahí la complicación de verse expulsado en el primer ejercicio, ¿no? Entonces, por eso los liberó. Y esa facilidad de no presentar las declaraciones de pago o más bien, está condicionada, porque si bien ya no es vigente la ley del impuesto sobre la renta para el ejercicio 2022, los efectos de esa disposición transitoria tienen su eficacia al presentar la declaración anual del ejercicio 2022 al que sí le es aplicable. Ya no es vigente, pero es la ley aplicable. Luego, entonces, los contribuyentes que no presentaron pagos mensuales del régimen simplificado de confianza del ejercicio 2022 se encuentran obligados a presentar su declaración anual sí o sí. ¿Qué pasa si no la presentan? Pues van a ser expulsados del régimen simplificado de confianza. Ya nos revisamos. 3.13.31. ¿Qué pasa cuando un contribuyente, persona moral, abandona el régimen simplificado de confianza? Ya sabemos nosotros también dos cuestiones. Régimen simplificado de confianza a personas físicas y régimen simplificado de confianza a personas morales se cuecen aparte. Cuando una persona física sale del régimen simplificado de confianza a personas físicas, bueno, le deja de ser aplicable las disposiciones del régimen simplificado de confianza y tiene que recuperarse hacia atrás, es decir, regularizar su ejercicio hacia el 1 de enero o hacia el inicio de sus actividades, dependiendo cómo haya sido su tributación. Personas morales, una vez que yo salgo del régimen simplificado de confianza, al siguiente ejercicio es cuando me incorporo al título 2, al régimen general, para efecto de cumplir las obligaciones conforme ley. Y entonces esta regla lo que nos dice es que tratándose de personas morales que tributan en el reciclo, la autoridad fiscal, con la información de la declaración anual del ejercicio, verificará que los ingresos obtenidos no hayan excedido los 35 millones. Si de exceder, la autoridad realizará el cambio de las obligaciones hacia atrás, es decir, para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda conforme al régimen general de ley. Este supuesto es cuando el contribuyente supera los 35 millones en el ejercicio anterior, no cuando supera los 35 millones en el ejercicio en que está tributando. Recordemos que uno de los requisitos para hacer reciclo es que nosotros podamos en el ejercicio anterior advertir que efectivamente reúne el requisito de no tener ingresos mayores a 35 millones. Luego, entonces, por eso se establece que en el caso, la autoridad va a verificar que en el ejercicio anterior no hayas obtenido ingresos mayores a 35 millones. Esto es para verificar justamente los requisitos de procedencia de ser reciclo. Luego, entonces, las personas morales que hayan pasado por alto presentar su aviso de modificación, aun y cuando en el ejercicio inmediato anterior tuvieron ingresos a 35 millones, la autoridad los va a modificar, los va a migrar, y los va a migrar con efectos a partir del 1 de enero, para efecto de que todo el año tributen como del régimen de ley que les corresponde. Se ve que casi no hay cambios en esto
régimen simplificado de confianza con la regla. La 3.13.32, actualización de obligaciones por no cumplir con los requisitos para seguir tributando en el régimen simplificado de confianza de personas morales. Acá nos dice que las personas que dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza van a tener... Me ponen nerviosa. Perdóname, Jackie. Voy a tomar más agua. Es la cuestión de los cambios de clima aquí. Se establece que los contribuyentes, personas morales que dejen de tributar en el reciclo, tienen que presentar el aviso de actualización de actividades económicas. Esto es, a ver, si tú no tenías los requisitos, yo, autoridad, te voy a verificar, yo, autoridad, te voy a sacar del régimen simplificado de confianza. Si tú ya te diste cuenta que no reúnes requisitos, tú tienes que presentar el aviso. Este año, esta regla que vamos a ver ahorita respecto a los transitorios de la resolución miscelánea fiscal, pues ya ahorita ya no tiene mucho sentido platicarlas. ¿Por qué? Porque se refiere a los avisos que se tuvieron que presentar durante enero. Pero la forma... No, gracias. Gracias, Jackie. Pero la forma en que nosotros tenemos que presentar los avisos, pues lo vamos a ver si hay alguna modificación o alguna adecuación para el ejercicio 2024, pues vamos a ver, digamos, la manera en que lo vamos a hacer en la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2024, que se van a publicar, 2024, que se van a publicar en diciembre de este año, ¿no? En este año, en este ejercicio, las disposiciones que aplicaban para ese cambio que se tuvo que hacer en enero nos decían que el aviso era en 2 pasos. Primero tenías que mandar un caso de aclaración. Ese caso de aclaración era para decirle a la autoridad, oye, yo reúno los requisitos para salir del régimen simplificado de confianza. Y entonces, si la autoridad te autorizaba, entonces ya te habilitaba para que en el portal, en el cuestionario, pudieses tú migrar al régimen general. Esto se adecuó, o esto tiene su origen, su génesis, en diversas problemáticas que se tuvieron en el ejercicio anterior de contribuyentes que migraron de un régimen a otro dentro de los primeros 6 meses del ejercicio. De hecho, hubo una regla por ahí de la modificación de la resolución miscelánea en julio o en agosto, donde les dijo, a ver, todo el merequetengue que hicieron en periodos anteriores lo vamos a solucionar ahorita. El último aviso que hayas presentado es el que va a tener efectos. Y entonces la autoridad permitió que los contribuyentes que empezaron su año en el régimen simplificado de confianza, que después se dieron cuenta que no tenían que ser del régimen simplificado de confianza por cualquier cosa, y presentaron un aviso del régimen general para efecto de cumplir con sus obligaciones bajo esas disposiciones, les permitió cumplir con sus obligaciones y les actualizó su opinión de cumplimiento. Ya que el primer problema que tuvieron fue que el contribuyente decía, oye, a ver, yo empecé como reciclo, enero, febrero, marzo, en marzo me doy cuenta que no tenía que ser reciclo, presento un aviso con efectos al 1 de enero del 2022 y la autoridad lo permitió. Imprimían su constancia de situación fiscal y ahí veían que tenía esas obligaciones. Ojo con esto. Venía el problema justamente de que los contribuyentes que estuvieron en esta situación empezaban a cumplir con las obligaciones de un régimen, pero en el sistema se quedó vigente el régimen simplificado de confianza enero, febrero y marzo, y con la presentación del aviso del régimen general a partir de enero, pues venía enero, febrero y marzo en el régimen general. Y solamente presentaban una declaración. No podían presentar la otra declaración porque el sistema no te permite la convivencia de esos dos regímenes que son contrarios. O eres régimen simplificado o eres de régimen general. Esta regla lo que permite o lo que trata de hacer la autoridad es justamente evitar estos problemas. Te voy a dejar pasar al régimen simplificado de confianza siempre y cuando reúna los requisitos. Y ojo, la regla anterior está para las cuestiones que se le fueron a la autoridad. Yo verificaré lo de los 35 millones. Si yo verifico y me doy cuenta que rebasaste los 35, te regreso. Pero tú de entrada te corresponde presentar los avisos, tú de entrada tienes que presentar de esta forma tu obligación de modificación de obligación. Pero bueno, esto se presentó en el mes de enero. No conviene que tengamos esta referencia para el ejercicio 2024, porque al final del día nosotros dependemos de la resolución que se emita en diciembre. Y esta va junto con pegado. Establece que la autoridad puede validar justamente con la información de tus ingresos
que efectivamente te corresponden los ingresos, o más bien que no superas los ingresos que corresponden al régimen simplificado de confianza. Y te señala que en su caso te va a modificar las obligaciones. La autoridad de conformidad con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación puede verificar que reúne los requisitos para estar en el régimen. O sea, eso no lo viene a establecer la resolución miscelánea fiscal. En realidad eso viene previsto en el Código Fiscal de la Federación. Y la reglamentación que establece el Código Fiscal de la Federación es que la autoridad te tiene que notificar. La notificación, por supuesto, es el acto a través del cual tú sabes que abandonas un régimen y que tienes que cumplir tus obligaciones. Tú sabes que quizás lo hiciste mal. O también es el acto en virtud del cual la autoridad te habilita para que de tú estar correcto, pues te vayas a los medios de defensa, ¿no? Y en caso de que, no sé, la autoridad está verificando que según tuviste ingresos de 35 millones, pero no es así, porque corresponden a facturas que debieron cancelarse, pero por cuestiones de olvido, por lo que sea, no los cancelaste, bueno, la cuestión formal no puede estar sobre la cuestión de fondo. Luego, entonces, tú tienes la posibilidad de defenderte, ¿no? 13. La baja del régimen simplificado de confianza por incumplimiento de la presentación de la declaración anual. Bueno, acá también es una cuestión que la autoridad nos refiere dentro de estas reglas. Establece que cuando los contribuyentes incumplan con la presentación de la declaración anual dentro del mes siguiente, es decir, las personas del régimen simplificado de confianza, personas morales, tienen que presentarla más tardar en marzo. Las personas físicas la presentan en abril. Las personas morales, marzo, el mes siguiente es abril. Quiere decir que si en mayo llegan sin la declaración presentada, la autoridad los va a sacar del régimen simplificado de confianza. Y de ahí lo que decía yo de que es muy disciplinado este régimen. Para personas físicas, la tienen que presentar en abril, el mes siguiente, mayo. Si a junio llegan sin la declaración presentada, la autoridad los va a sacar. Y los va a sacar con los efectos retroactivos al inicio del ejercicio. Entonces, la regla nos dice, si tú incumples con la presentación de la declaración anual en el plazo establecido dentro del mes siguiente a la fecha del vencimiento, la autoridad actualizará las obligaciones fiscales desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en que operaciones. ¿Qué pasa en virtud de ley cuando nosotros no presentamos una declaración o no presentamos 3 declaraciones consecutivas o no del régimen simplificado de confianza para personas físicas? También por ley nos saca del régimen simplificado de confianza. Y nada más para no errar, ya dijimos que cuando nosotros somos expulsados por incumplimiento de obligaciones fiscales, es un despido sin retorno. O sea que ahí le decimos chau, chau, adiós a estos beneficios del régimen simplificado de confianza. La regla 3.1335. Esta está padrísima, sobre todo por muchos problemas que también trajo el año pasado. La cancelación del CFDI global del régimen simplificado de confianza para personas físicas. Recordemos que las disposiciones legales del régimen simplificado nos dice que la cancelación del CFDI para las personas físicas derivado del diseño del cumplimiento de las obligaciones se tiene que hacer en el mes y fuera de eso no se puede modificar. La tributación de las personas físicas del régimen simplificado de confianza es muy distinto a la tributación de las personas físicas de los otros regímenes, porque ya decíamos hace rato, a diferencia de las demás personas, el régimen simplificado de confianza establece pagos mensuales. No se llama pago definitivo mensual, pero se llama pago mensual. No se llaman declaraciones provisionales, se llaman declaración de pago mensual. Eso es muy importante porque recordemos que parte de lo simplificado que trae el régimen simplificado de confianza es que todo viene precargado. Mira, no te vas a meter en broncas de hacer cálculos, por lo tanto no tienes deducciones. Solamente tienes que traerme todos tus ingresos en facturas, y todo eso, como viene precargado, yo te lo voy a precargar. Ya solamente te voy a decir cuánto tienes que pagar con tasas bien pequeñitas, nos dice la ley. Luego entonces, el problema en esto era que muchos contribuyentes venían del régimen de incorporación fiscal y entonces la forma en que los contribuyentes venían en ese régimen de incorporación fiscal, pues era muy distinto, tenían la posibilidad de facturar cada bimestre, presentaban sus declaraciones bimestrales, era muy diverso el régimen simplificado de confianza. Muchos contribuyentes, como traían ese chip,
no cancelaban a tiempo sus facturas. Y entonces, ¿qué pasó en el ejercicio 2022? Que de repente la factura del mes de enero estaba siendo emitida en marzo. Después se dieron cuenta de que no sucedía así y entonces la de marzo la emitieron hasta abril. Y se dieron cuenta que en abril le cargaron los ingresos. Y entonces ya por ahí de agosto le agarraron un poquito más la onda y ya emitían la factura dentro del periodo que le correspondía. De ahí también la facilidad que tiene justamente en este ejercicio 22 de no presentar las declaraciones de pago mensuales y hacerlo hasta el anual para hacer ahí las correcciones que correspondían a cualquier contribuyente. Todo el ejercicio, o sea, todo el 2022 corrió con esas cuestiones y hubo muchos contribuyentes que se las vieron muy complicadas por la cuestión de que el sistema impedía la cancelación del CFDI porque era régimen simplificado de confianza. O sea, es decir, ni siquiera era un temor normativo. Oye, la ley me prohíbe. No, 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 no. El sistema no me dejaba cancelar. La resolución miscelánea fiscal para este ejercicio nos dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta del error que provoqué. Te voy a permitir que canceles el CFDI a más tardar el día 17 del mes inmediato al siguiente al que le corresponde. Luego entonces nosotros podemos hacer la cancelación antes, y así se puede leer, antes de presentar la declaración de pago mensual. En esto también hay que tener muchas consideraciones, sobre todo que Prodecon emitió un libro el año pasado del Manual de Cumplimiento Tributario y nos habla justamente del control y la vigilancia que nosotros tenemos que tener respecto de nuestro comportamiento fiscal para efecto de evitar caer en riesgos. Uno de los riesgos del régimen simplificado de confianza es que emitas facturas que no corresponden al periodo y que se te precarguen en la declaración que corresponde a ese periodo y que eso te modifique los ingresos que vas a tener que declarar en la declaración anual y que eso pueda a su vez significar que tendrás que salir del régimen simplificado de confianza o pagar quizás un poquito más. En este sentido, el hecho de que nosotros como contribuyentes del régimen simplificado de confianza tengamos esta apertura de hacerlo a más tardar el día 17 es atendiendo a la problemática que se tuvo. Es decir, no es un permiso para nosotros dejar al día 17 el control de nuestra situación, porque siempre que nosotros dejamos al final la cuestión de nuestros controles para efecto de verificar la forma en que vamos a declarar, ya tenemos un riesgo grandísimo. Que el sistema no sirva, que no podamos hacer la cancelación, que cancelemos mal, X, Y, Z. Luego entonces la cuestión de hacerlo así, pues es importante tenerlo en cuenta para que el día 17 no sea el punto de partida, sino el límite extremo. Ahora, esto tiene mucho que ver también con la posibilidad de que los contribuyentes emitan su CFDI global, porque los contribuyentes que venían en el régimen simplificado de confianza utilizaban más este método de facturación derivado de las operaciones que celebran, ¿no? Y entonces dejaban la cuestión, al menos con nosotros en la Prodecon, vienen muchos contribuyentes que se dedican, no sé, por ejemplo, al taxi, y entonces vienen acá con su resumen de los ingresos que tuvieron, pero vienen ya 4 o 5 días después de que cierra el mes. Y hay que recordar que la facturación del CFDI global se tiene que hacer a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que cierra el día del último del mes. Luego entonces tenemos que tener en cuenta ello porque el error en la facturación de la cancelación, es decir, si no cancelamos un CFDI a tiempo, nos puede precargar un ingreso que no tuvimos. Y también la facturación extemporánea del CFDI global, por cumplir con las obligaciones, nos puede generar la acumulación de ingresos en un ejercicio distinto. La regla 2.7, está muy chiquita. ¿Cómo hago esto grande? Ok. Ya lo regué aquí. Pues quién sabe cómo se hace. Bueno, esta regla nos dice que bueno, esta es la regla general para todas las demás personas. La regla que vimos anteriormente es para las personas del régimen simplificado de confianza, personas físicas. Esta es la posibilidad para las demás personas y no hay que confundirla, porque la regla general para las demás personas que no son reciclo tienen la posibilidad de hacer las cancelaciones a más tardar a presentar la declaración. Ojo con esto, recordemos que la modificación del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos señala o dispone justamente que la cancelación de los FDIs tienen que hacerse en el ejercicio al que corresponda.
Esta facilidad nos permite hacerlo a más tardar a presentar la declaración anual, pero en este de más no entran los del régimen simplificado de confianza. Ahora sí, como dicen por ahí, dinero mata carita, regla específica mata ley general o regla general. Esta es la regla general. La regla específica para las personas del régimen simplificado de confianza, personas físicas, la cancelación únicamente es al día 17 del mes siguiente. Y esta, porque como señalaba hace rato, la forma de tributación de estas personas pues es distinta a las del régimen general. No sé si esté Salvador por ahí, pero ¿cómo puedo ampliar otra vez? Hice muy chiquita mi presentación y ya no alcanzo a leerla. No sé si andes por ahí, Salvador. No veo la lupita de mayor. Ah, ya. Ahí está. Gracias. A ver, vamos a entrar a los transitorios de la resolución miscelánea. El octavo nos dice que para efectos del 29 y 29A, los contribuyentes obligados a expedirse FDI podrán optar por emitirlos en su... Ah, bueno, este nada más es lo de la fecha que tenemos para efectos de migrar ya a la versión 4.0. Y pues recordemos que esta versión 4.0, si no hay otro cambio o otro periodo de gracia, se supone que a partir del 1 de abril de este año ya va a ser obligatorio para todos, se va a inhabilitar esta función de la 3.3 y pues hay que empezar a migrar a este. Como sugerencia, todas las personas que no estén ya utilizando la versión 4.0, que sé que cada vez son menos, pues deberíamos utilizarla justamente para convivir con el sistema, para saber que ya tenemos todos los requisitos y no esperar al 1 de abril cuando ya la autoridad pues nos va a modificar de manera obligatoria y que va a haber sanciones por la emisión inadecuada de los FDIs, ¿no? Estos periodos que la ley nos da como vacatio legis o justamente como periodos en los cuales no hay obligatoriedad, como pasa con lo de la carta aporte, en los cuales nos dice, oye, no va a estar sancionado, oye, no va a ser obligatorio, oye, puedes convivir. Tenemos que leerlas en el sentido de que, bueno, tenemos que migrar ya son obligatorias, ya es el que se está usando y tenemos la posibilidad de ir conviviendo con el sistema para ver qué errores tenemos, para poder hacerlo perfectible, para decirle a nuestros proveedores qué cambios se tienen que hacer, para hacer las modificaciones que internamente tenemos que lograr y entonces migrar de manera. Pero digamos que esta fecha ya la han escuchado ustedes hasta el cansancio. Para el caso de las personas del régimen simplificado de confianza, también hasta el 31 de marzo van a tener la posibilidad de utilizar la facturación sin e-firma. Recordemos que también para estas personas a partir del 1 de abril ya es obligatoria la e-firma. Luego entonces, por eso también la facturación de estas personas del régimen simplificado de confianza a partir del 1 de abril se alinea con las disposiciones obligatorias para todos y entonces también tenemos que solamente podrán emitir sus FDIs en la versión 4.0 y con el uso de la e-firma. Hugo de Guanajuato. Hola, Hugo. A ver, dice, un contribuyente, persona física del régimen simplificado de confianza, elaboró la factura global con público en general correspondiente a marzo. La timbró el 31 de marzo. Pero el sistema estuvo fallando ese día y el sistema timbró 5 ocasiones la misma factura. Cada una tiene diferencia de timbrar 15 segundos. El contribuyente se dio cuenta hasta el siguiente mes y ya no pudo cancelar los FDIs. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ese problema, fíjate que también lo tenemos nosotros aquí en Prodecon con una contribuyente y aún estamos en la investigación con la autoridad. Yo te sugiero que también lo traigas a queja. La Prodecon está haciendo unas sugerencias al Servicio de Administración Tributaria justamente por esto. Pero lo que te recomiendo que ya hicimos en el otro fue levanta un caso de aclaración en el cual identifiques los folios que son los duplicados para que le digas, oye, estos folios corresponden a un error. La ventaja del ejercicio 2022 es que no presentaste o que no estabas obligado a presentar la declaración anual. Yo te sugiero que no presentes la declaración mensual. Yo te sugiero que no presentes las declaraciones de pago. No sé si ya las hayan presentado, Hugo. En la anual, ustedes, según lo que creemos, van a tener posibilidad de hacer las adecuaciones en este año. Es decir, sí va a venir precargada, pero se van a poder hacer las adecuaciones. Y entonces en las adecuaciones es donde vamos únicamente a señalar el ingreso. El riesgo que tenemos aquí es que no sé si con estos 5 timbrados se haya podido estar en riesgo de superar los 3.5 millones.
Si pasara eso, la autoridad en dado caso te va a tener que notificar la salida del régimen y contra eso hay que defendernos para sostener, con base justamente en las jurisprudencias que dice que el CFDI no es muestra de operaciones, ahora utilizarlo a favor. Porque el CFDI es una cuestión formal que atiende a la forma en que se comprueban ingresos de manera fiscal, pero eso no quiere decir que efectivamente tuve los ingresos, ¿no? Entonces, por esa consecuencia tenemos manera de defendernos. Por la cuestión de la presentación de la declaración, sugiero que aguardemos a que se habilite ya la declaración para ver si vamos a poder modificarlo o no. Y en el no se presentó declaración mensual por este error. Está perfecto. Esa es la sugerencia. Entonces, lo adicional sería lo del caso de aclaración. Presenta un caso de aclaración en el cual esto tiene la intención de dejar, ahora sí que un testigo a la autoridad de que nos dimos cuenta del error a tiempo y que estamos señalando, oye, estas facturas no me las consideres. La respuesta que nos den, si gustas compartírmela, me daría gusto verla para efecto de poder yo también checar ahí cómo podemos resolverlo, dependiendo la respuesta de la autoridad. Pero la cosa es decirle, oye, autoridad, te hago de tu conocimiento que en tal fecha se emitió en esta hora estas facturas. Por un error en la página de que no me mandaba el acuse, tuvo errores. Dimos clic 5 veces y se generaron estas facturas. Estas facturas son duplicado de la original que corresponde a este folio. Te solicito que me habilites la posibilidad de cancelarlo. La autoridad nos tiene que contestar y decir, oye, si se puede, no se puede, oye, las disposiciones fiscales dicen que solamente se van a cancelar, y también respecto de eso podemos iniciar una defensa. ¿Por qué? Porque al final del día esto de la cancelación lo está haciendo la autoridad por una cuestión sistémica, para efecto de que la autoridad tenga más sencilla la posibilidad de vigilar a un contribuyente. Incluso en la exposición de motivos de la reforma 2022, cuando la autoridad habló de esta modificación, decía, oye, me ha pasado que llego a vigilar a los contribuyentes en las auditorías y en esa fecha en que yo notifico la orden, me cancelan no sé cuántas facturas. Entonces, la autoridad lo que quería hacer era evitar eso, de que les hicieran infructuosas sus visitas, porque la autoridad llegaba y entonces el contribuyente corregía y entonces pues ya no tenía el mismo éxito la, la declaración, sino que ya el éxito se tenía hasta que la autoridad decidía ejercer sus facultades y la autoridad no podía estar ejerciendo. Esa es la justificación. Luego, entonces, la justificación no es impedir a los contribuyentes que cancelen operaciones que no tuvieron. Esa no es la intención del legislador. Por lo tanto, yo sugiero que hagas la solicitud formal a través de un caso de aclaración, para que la resuelva servicio al contribuyente o posiblemente Administración Central de Tecnologías de la Información, para que de ser procedente se permita esa cancelación. La solicitud sería esa. Conforme los antecedentes y considerando que no corresponden a mis ingresos ni a mis operaciones, te pido que me permitas, que me habilites la posibilidad de cancelar estos folios. Es bien importante que hagas la relación de los folios que no son los correctos, Hugo. Bueno, perdón, prometo tomar más agua, y atenderme eso de la tos, pero juro que nada más es la cuestión del clima. Bueno, esta ya la vimos también. Esta es una facilidad para los proveedores, a tus órdenes, Hugo. Esta es una facilidad para los proveedores de las personas del régimen simplificado de confianza, que está muy buena, ¿no? Pero que tiene 4 requisitos a tomar en cuenta. La facilidad es que las personas que son proveedores de personas del régimen simplificado de confianza por cuestiones de enajenaciones pueden emitir una sola factura al día último del mes al que corresponde. Esta factura tiene que ser mensual. Es decir, si yo tengo un consumidor del régimen simplificado de confianza que es un consumidor recurrente, puedo emitirle una sola factura. Los requisitos son los siguientes. 1, que efectivamente sea reciclo. 2, que se traten de operaciones de enajenaciones y que tengas un registro electrónico, no una libretita, un registro electrónico. Así lo marca la resolución miscelánea fiscal. 3, que el CFDI lo emitas el último día del mes y ampare todas las operaciones. Y 4, que dentro del CFDI se relacionen justamente lo que viene en tu registro electrónico. Es decir, en el campo de descripción vas a señalar ahí la información de tu registro electrónico. No vas a poner operaciones del 1 al 31 de enero, no. Vas a poner ahí el vaciado del registro que tú hiciste. Tu registro tiene que ser por venta. Si lo haces por día, pones de tal día, ventas por esto y corresponden a este material, ¿no? Ese registro electrónico lo puede supervisar la autoridad porque se trata de uno de los requisitos para utilizar esta regla. Y además, ese registro electrónico es la base para emitir tu CFDI.
Otra de las cuestiones, si el proveedor decide elegir esta opción como forma de facturación al reciclo, no puede variarla durante el ejercicio. Es decir, si en enero así le timbró, de enero a diciembre así le tiene que timbrar. Expedición de comprobantes con operaciones. Bueno, aquí lo más importante es la posibilidad de que continúe la posibilidad de que los del régimen simplificado de confianza emitan un CFDI mensual que ampare sus operaciones y que tienen que recordar que se puede hacer dentro de las 24 horas siguientes. Esta creo que ya la vimos, los plazos para cancelación. Esta ya se repitió, o la comenté antes, pero algo pasó. Y finalmente, justamente a las 10:59, hablamos de los plazos de la cancelación. En esta ocasión ya no aplican los transitorios que nos permitían la cancelación. Nosotros teníamos anteriormente la situación referida a que nosotros para cancelar los CFDIs de ejercicios anteriores al 2022 teníamos hasta el 31 de diciembre de 2022. Ya esta disposición transitoria que nos los habla Víctor, si gusta otro vestido. Gracias. Ya esta disposición que nos permitía la cancelación de ejercicios anteriores ya perdió vigencia, ya no se pueden cancelar. Lo que no se hizo ya no se puede cancelar. Y ojo también con lo siguiente. Ahora lo que nos establece o más bien ahora la regla que tiene que jugar son justamente estas, las fechas en las cuales nosotros podemos cancelar. Personas físicas a más tardar en la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración anual, personas morales a más tardar en la fecha de vencimiento de la declaración anual. Porque las reglas que anteriormente tuvimos en la resolución miscelánea fiscal, pues ya quedaron eliminadas. No se refrescan en esta resolución miscelánea fiscal. Luego entonces, pues pues ya no se puede hacer conforme lo permitía la resolución. No sé si sistemáticamente, es decir, si el sistema de SAT nos permite la cancelación, yo creo que va a pasar como reciclo, si advierte que es un CFDI del 2019, ya no nos va a permitir la cancelación. Esto pues tampoco tiene por qué asustarnos en el sentido de, oye, pues se me olvidó revisar el ejercicio 2021 y seguramente que traigo ahí facturas que no cancelé, tenía que cancelarlas, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que pagar impuestos sobre eso. Pues no, en realidad el artículo 5 nos dice que las contribuciones se generan conforme las situaciones de hecho, y la situación de hecho es la operación. Es decir, no pagamos impuestos conforme lo que facturemos, pagamos impuestos conforme lo que efectivamente operamos. Luego, entonces, si existe una cuestión de una cancelación que no se pudo haber hecho, y esto no estoy diciendo que no hay que cumplir con las disposiciones legales, sino que los errores suceden, bueno, pues tenemos que hacer un testigo, ¿no? El hecho de decir, oye, esta factura no tuvo operación y guardar los registros de que se tengan que corresponden efectivamente a una factura duplicada o por qué se canceló esa operación, pues mira, celebré el contrato, emití la factura, no me la pagaron, mira, en mi constancia, en mi estado de cuenta no viene esa operación, no tengo ese ingreso y además el contrato fue cancelado, se hizo esta adenda justamente para dejarlo, no sé, XY. ¿No? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque hay multas si no se cancelan los FDIs dentro del periodo que corresponde. Ya con eso, de hecho, o sea, nos echamos la hora, muy bien. Ya con eso acabamos la parte del régimen simplificado de confianza. Todavía nos quedan dos apartados, lo que tiene que ver con beneficios y lo que tiene que ver con obligaciones. No, con reglas novedosas. Es ese de beneficios y esta de reglas novedosas. En las siguientes, no sé si en una o ya en otras dos, nos vamos a echar esos dos temas antes de pasar al análisis del Plan Maestro 2023. Y bueno, pues yo con esa me despido. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me voy a cuidar esa tos. Gracias, Jackie. Gracias a todos por su atención. Nos estamos saludando en la próxima. Que tengan un maravilloso día. Claro que sí, Jackie. Cuídate mucho.